Isaías capítulo 61. Quisiera que podamos con nuestros propios ojos mirar la escritura si la tenemos a mano. Leo los primeros versos. El espíritu de Yahvé Adonai está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, para gloria suya. Por lo pronto podemos parar la lectura de este pasaje aquí, y si ustedes notan que ahí en el verso 2, en medio del verso hay una letrica, que es la letra B, que nos llama al pie de página, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, coma, una B pequeñita, no sé si en todas las versiones. Aquí en esta de Reina y Valera, revisión del 1960, nos llama al pie de página. Entonces ustedes buscan el 61.2 o 1 al 2 y te manda a Lucas capítulo 4 versos 18 y 19. Quise que los que pudieran leer con sus propios ojos miraran el verso, y ahora vamos a volver a leer este mismo verso en Lucas, pero ahora vamos al capítulo 4, Lucas capítulo 4. Vamos a volverlo a leer en su contexto. Lucas 4, verso 16. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Noten un detalle, él se levantó a leer, pero no fue él el que escogió la porción que iba a leer.
sino que le dieron la porción. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, porque es que entre los judíos existe lo que se llama el rito askenazi y el rito sefardita. Los profetas son llamados Nevi'im, y ellos normalmente leían la Torá en cada ocasión que se reunían, pero solamente leían los profetas cada 7 lecturas de la Torá. La Torá era los primeros 5 libros de la ley de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa era la Torá. Y luego, desde Josué hasta Malaquías, con excepción de los Ketubim, eran los Nevi'im. Los Nevi'im aparecen colocados aquí, y los Nevi'im se les llamaba los Nevi'im primeros y los Nevi'im postreros. Y ustedes pueden ver eso en Zacarías. Cuando van a Zacarías, ahí dice que leyó en los Nevi'im primeros, o como dicen, los postreros. Naví, que es con la letra Aleph, que sirve para la A y para la E, de Naví y Nevi'im. Naví es el singular de profeta, y Nevi'im es el plural, profetas. Ustedes recuerdan que en Lucas, al final, cuando el Señor se apareció, les mostró en todo el Antiguo Testamento, y fue y tomó la ley, los profetas y los salmos, y les mostró resucitado a los apóstoles en la Biblia lo que del Señor decían. O sea, el Señor lo llevó desde Génesis y le mostró lo que en Génesis se decía de él, lo que en Éxodo, lo que en Levítico, lo que en Números, lo que en Deuteronomio. Dijo que la Escritura da testimonio de él. Entonces él les mostró ese testimonio, y una vez que terminó la Torá, o sea, la ley, continuó con los profetas. Los libros desde Josué, Jueces, Ruth, Samuel y Reyes son llamados los profetas primeros en la Biblia. Hoy en día la gente le llama los libros históricos, pero esos libros en la Biblia se les llama los profetas primeros. Y los profetas postreros, la segunda parte de los profetas, iba desde Isaías hasta Malaquías. Daniel estaba en los Ketubim. Los Ketubim eran los libros agiógrafos distintos de los profetas y de la ley. Y el primero de ellos, o el más importante, primero en importancia, que era un rollo que contenía todos los salmos, pero además de los salmos contenía también a Job, contenía los proverbios, contenía Eclesiastés, Cantares y otros también que están ahí, y a eso se les llamaba los Ketubim. Entonces, cuando tú oyes la palabra que los judíos usan, Tanakh, la Tanakh es la suma de la TA es para resumir la Torá, la NA para recibir los Nevi'im, y la K final para los Ketubim. Entonces, cuando tú dices Tanakh, estás diciendo Torá, Nevi'im y Ketubim, que eran las 3 divisiones del Antiguo Testamento, que ya que tenemos abierto en Lucas, marquemos aquí porque volveremos donde estamos en el 4, pero vamos 20 capítulos un poquito más atrás. Vamos al 24. En el capítulo 24, ustedes van a ver, estoy en el capítulo 24, del capítulo 40, incluso
del 36 para tener el contexto general. Porque esto nos va a ayudar a entender. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, como Jesús se había parecido a dos de ellos, a Cleofás y a otro discípulo, puede ser su hijo, José, hijo de Cleofás. Estas cosas que ellos les contaron a sus compañeros, cómo se les había parecido, y todo lo que cuenta ahí en ese pasaje del camino en Maús. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Porque estos son los que recibieron al Señor, son los que reciben la gracia, son los que reciben la paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pensaban que se les había aparecido un espíritu y se asustaron, que se parecía a Jesús, ¿no? Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ellos habían andado mucho tiempo con Él. San Juan decía que hemos visto con nuestros ojos, oído con nuestros oídos, palpado con nuestras manos. Entonces le dice: palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, que no era un espíritu. Era el Señor Jesús en su mismo cuerpo. Pero claro, ellos lo habían enterrado, lo que no se iban a imaginar. Entonces pensaban que era un espíritu. Dijo: no, mirad mis manos. Por eso dice San Juan: lo que vimos con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Incredulidad, si no hay gozoso. Maravillados. ¿Tenéis aquí algo de comer? Como para comprobarles que sí era un hombre y no un espíritu. Entonces le dieron de las, no puedo decir compra del supermercado, puedo decir el supermercado, pero no puedo decir compras, porque todo lo encontraban gratis. El pescado lo encontraban en el supermercado del mar. Y también en el supermercado del monte. Y le dieron parte de un pez asado, chipote pez, que habían comido dos y todavía sobró algo. Y un panal de miel. Un panal, o sea, comieron bastante. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Primero se refiere a las palabras de él, las que estaba profetizado que el Mesías hablaría, y que ellos las habían oído durante 3 años y medio. Entonces se las recordó. Y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué era lo que él les hablaba y ellos no entendían? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá, o sea, la ley de Moisés, los Nevi'im, o sea, en los profetas y en los salmos, que era el principal rollo de los que tuvieron, donde estaban todos enrollados en el mismo rollo, porque eran rollos que tenían, se iban abriendo, no era este tipo de libro, eran los rollos. Entonces ahí vemos esas 3 partes. Entonces les abrió el entendimiento, porque ellos leían y no entendían.
para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo, así está escrito. Y le mostró en cada parte donde estaba escrito. Y así fue necesario. Y note aquí que habla de dos aspectos. Que el Cristo padeciese, se los mostró escrito en toda la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, en toda la Tanakh, que es la palabra que abrevia esas tres partes. Toda la ley de Moisés, la Torá, todos los profetas primeros y postreros, los primeros desde Josué hasta Reyes, porque esos libros fueron escritos por profetas, por eso se llama profetas. El libro de Josué fue completado por el propio Samuel, el libro de los jueces lo escribió Samuel y lo completaron los otros profetas Natán y Gad, y eso está escrito en Primera de Crónicas 29:29. ¿Quiénes escribieron esos libros? Y fueron profetas. Y los reyes los escribió Jeremías basado en lo que otros profetas que fueron testigos oculares de la historia de los reyes, entonces él, por selección dirigida por el Espíritu Santo, escribió lo principal de que escribieron los profetas. Por eso cuando tú lees Reyes, ves que dice, los demás hechos de tal rey se pueden encontrar en la historia del profeta Ahías Silonita, el profeta Eliezer Dodava de Maresa, Jehú, y un montón de profetas son la bibliografía de Jeremías, que escribió la historia de los reyes basado en los profetas que vivieron en los días de esos reyes y fueron los testigos oculares. Entonces, toda esa historia, y si ustedes quieren ver un poquito para que capten eso, seguimos marcando acá, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Antes de Job están los libros anteriores a Crónicas. O sea, vas para atrás, vas para atrás a Crónicas. Y vamos de Job para atrás a Crónicas, pero al primero de Crónicas, primero de Crónicas, verso 20, capítulo 29, verso también 29. Marquen ese versículo porque ese versículo nos enseña muchas cosas. Lo leo también con el 30. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 29 y 30. ¿Ya lo encontraron? Está antes de segundo de Crónicas. Realmente en el hebreo es uno solo que como es muy grueso, entonces lo separan en dos. Dice así, Primera de Crónicas, o primero 29 el capítulo, 29 y 30 el versículo, los versículos. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Cuando tú vas a la Biblia ves que lo que se llama primer libro de Samuel, ahí en el primer libro de Samuel empieza a hablarnos de la historia de Samuel y continúa en el segundo de Samuel, que es otra parte del mismo libro, que se llama Camila. Camila es el nombre bíblico de Samuel. Sí, Camila. O sea, cuando ustedes ven Samuel y vas, por ejemplo, a las traducciones eslavas, búlgaras, dice Camila Aleph, Camila Bet. Camila Aleph quiere decir primera de Samuel. Pero con Camila, C-A-M-I-L-A, Camila. Camila es un nombre
que es el de Samuel. Así se le llama en la Biblia, en esas versiones eslavas, al profeta Samuel. Así que ya sabemos de dónde viene el nombre Camila, que es como decir Samuela. Pero Camila es el nombre en el eslavo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tú ves que en las crónicas de Samuel, ahí está pues lo que es la historia de Samuel, pero también está una parte de David, y luego se continúa con reyes, ¿ve? Y la primera parte de Reyes tiene la parte de David y todo eso, las partes finales, y la segunda parte tiene el resto de los reyes hasta el cautiverio, cuando escribió Jeremías. Entonces, Jeremías se basó en los profetas, y él mismo era profeta, y escribió la parte de los posterior de los reyes, o sea, la parte, la historia toda, la escribió, y a esos escritos, que lo vamos a ver acá, aquí se le está hablando a ese libro donde está la historia de David, se le llama las crónicas de Samuel Vidente, las crónicas del profeta Natán, que era el amigo de David, y las crónicas de Gad Vidente, que también era profeta de David, y después continuó de Salomón. Y ellos fueron los que escribieron esos libros. O sea, Samuel, que fue escrito en parte por Samuel, complementado por Natán, complementado por Gad. Y después sigue otras más, porque aquí habla de los hechos de David, pero no solamente escribieron los hechos de David, sino que estos profetas también escribieron o participaron con lo que se escribió antes de David, porque está el verso 30. Entonces dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos, así se le llama en la Biblia a esos libros, los libros de las crónicas. Estas no son las crónicas de Nehemías, donde estamos leyendo en el 1.29, no. Estas son las crónicas del libro de Samuel I y Samuel II, que también fueron complementados por Natán y por Gad. Entonces, esos son los que escribieron esos libros. Eran Natán y Gad, eran profetas, y Samuel también. ¿Ve? Y después lo continuó Jeremías. Y Jeremías también cita sus fuentes, que son todos profetas contemporáneos a los hechos que narra Jeremías, pero Jeremías los narra de los que vivieron con David y con todos los otros reyes. Fueron profetas los que profetizaron en su época e interpretaron la historia a la luz del punto de vista del Espíritu de Dios, porque a veces la gente no entiende lo esencial. Usted va a Josefo, le dedica como yo no sé cuántos capítulos a Herodes y a María, y le dedica un párrafo al Señor Jesús. Le dedica yo no sé cuántos capítulos a Pilato, y le dedica un párrafo a Jacobo el Justo. O sea, era alguien que no veía por dónde pasaba lo esencial. Pero Lucas veía distinto. Él era un historiador inspirado. Lucas dice así, ahí está en el 3.15, dice así: en el año 15 de Tiberio César, y presenta el imperio y el emperador, siendo tetrarcas, y hay las divisiones del imperio y quién estaba a cargo de cada división, y presenta Lisanias y todos esos que eran el establecimiento político, lo que era importante para el mundo. Y los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Anás era el viejo y Caifás era el joven. Estamos
palabra de Dios a Juan en el desierto. Se mostró toda la estructura, todo el establecimiento del emperador con sus tetrarcas, los sumos sacerdotes, o sea, lo que el mundo consideraba lo importante, pero ahí no les vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Así es Dios. El mundo va por un lado y Dios va por otro lado. El mundo va por los palacios, los que se visten de seda, como decía Jesús. ¿Ustedes piensan que Juan se iba a vestir de seda? Así como esos que están por allá codiciándose con la clase alta a ver si les toca algo de la Odebrecht, de la época. Que cada época tiene su Odebrecht. Y los que han leído unas últimas noticias no entienden. Dice, no, Juan no era de esos. La palabra de Dios vino a Juan en el desierto. Y él comía del supermercado del monte, el mismo que comían los apóstoles. Miel y langostas. Ese era el supermercado de Juan el Bautista, el mismo de los apóstoles. Entonces, note que la valoración de Dios es distinta a la de los ojos humanos. Los ojos humanos ven las apariencias, pero no ven lo principal que está sucediendo en la tierra. ¿Quiénes vieron el nacimiento de Jesús? Una viejita y un viejito. Dos viejitos. Simeón y Ana. Señor, han visto mis ojos, discernió quién era ese bebé. Y los otros querían matar ese bebé. ¿Ven? Entonces Dios mira diferente, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí le sigue hablando el Señor y le dice así, estamos en Lucas 24 y vamos en el 45. Entonces, o sea, él mencionó la Tanakh, o sea, la Torá, la ley de Moisés, con los Nevi'im, los profetas primeros y postreros. Y el rollo de los Ketubim, que el principal rollo era el de los Salmos. Así a veces, por eso, si usted entiende que ese era un rollo que tenía no solo los Salmos, sino también otros libros. Y lo mismo pasa con el principal profeta que aparecía y era el más gordo que aparecía entre los profetas postreros, era Isaías. El último era Malaquías, pero Malaquías estaba en el mismo rollo de Isaías. Por eso usted llega a Marcos y dice en el rollo del profeta Isaías, y cita un pedazo de Isaías y otro pedazo de Malaquías. ¿Y por qué citan Malaquías como si estuviera en el rollo de Isaías? Porque ahí era donde estaba. Porque no era un libro de estos, era un rollo grande que se corría, se volvía a encerrar allá y se desenrollaba de acá. Y en ese mismo rollo donde estaba Isaías estaba también Malaquías. Entonces, cuando dijo Isaías, pero en el rollo de Isaías, ahí estaban las profecías de Isaías, pero también estaban las de Malaquías. Y como citó Isaías, citó también a Malaquías a continuación de Isaías, en Marcos. Y no hay ningún error, porque no era como libros separados, sino que estaban en el rollo de los profetas, los Nevi'im. Así como en el mismo rollo de los Salmos, ahí también estaba Job. Ahí estaba Proverbios, Cantares, Eclesiastés y otros libros. Incluís Daniel, que Daniel estaba entre los que tuvimos. Ya vamos entendiendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí en el 24, el Señor subdivide el Antiguo Testamento en la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Por eso dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas, los Nevi'im, y en los Salmos, los Ketubim.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mire lo que hizo el Señor 40 días con los apóstoles antes de ascender. Como empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. 40 días les apareció y les enseñaba que todo el libro de Génesis hasta Malaquías, pero verdaderamente el último libro del Antiguo Testamento está Crónicas. Es el último libro, el primero es Génesis. Entonces por eso el Señor hablaba el justo, toda la sangre de los justos, desde Abel hasta Zacarías, que fue muerto entre el templo y el altar. Eso se narra en Crónicas. Entonces Jesús dice desde el primer mártir hasta el último mártir, toda la sangre que ha sido derramada, desde tal hasta cual. O sea, desde el primero que derramó su sangre en Génesis, que fue Abel, hasta Zacarías, que es mencionado, hay varios Zacarías. Entonces ese Zacarías que es mencionado al final de Crónicas, el último que matan en Crónicas, porque el libro que cierra los Ketubim es Crónicas. Es Crónicas. Entonces, cuando lo ves en el hebreo, te puedes tomar una versión hebrea, de la Stuttgartense, la de Kittel, cualquier, y vas a ver cuál es el último. Es Crónicas. ¿Cuál es el primero? Génesis. Entonces, así es que está ordenada la Biblia. Entonces dice acá, así está escrito. O sea, desde Moisés, los profetas y los hagiógrafos, o Ketubim, les mostró, así está escrito. Les fue mostrando e interpretando todo el Antiguo Testamento durante 40 días a los apóstoles. Y por eso lo que ellos hablan y como ellos interpretan el Antiguo Testamento en el Nuevo, lo aprendieron del Señor Jesús resucitado y confirmado por el Espíritu Santo. O sea que, hermano, la interpretación correcta del Antiguo es la que está en el Nuevo. Fue la que hizo el Señor resucitado. Y se lo recordó el Espíritu Santo y se lo afirmó. Porque Él os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo el Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí no era la del Nuevo Testamento, no había sido escrito todavía, era la del Antiguo. Y les dijo, así está escrito. Y les fue mostrando, comenzando desde la Torá y terminando con el último libro que era Crónicas. Y dice así, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego les recuerda que ellos son los que han visto cumplirse todas esas escrituras que Él les mostraba. ¿A qué hora era que tenía que sacrificarse el cordero? A mediodía, así la hora sexta. ¿Y qué día era? El 14 de Aviv Nisan. ¿Y cuándo fue que me crucificaron a mí? El 14 de Nisan. ¿Y a qué hora me crucificaron? La hora sexta, al mediodía. ¿Y a qué hora morí? A la hora nona. Las 3 de la tarde. ¡Oh, qué cosa! ¿Y qué dice Oseas? Que cuando iba a resucitar, al tercer día. ¿Y dónde iba a nacer? En Belén. Y así les fue mostrando todo lo que él decía. Yo apenas hice un folletico chiquitito que se llama Anticipación Profética Mesiánica
recogiendo así los principales versos desde Génesis hasta Malaquías. Pero el Señor hizo un trabajo tremendo. Y en eso se basa el testimonio de los apóstoles y la comprensión, porque ellos veían y no veían. Miraban y no veían. Mirad y ved. Entonces dice acá, y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero todavía él sigue confiando más en la enseñanza del Espíritu. Él dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Él os recordará todo lo que os he dicho. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Jesús confiaba más en el trabajo del Espíritu Santo. No que Él no fuera verdadero, pero ellos veían la verdad y no la entendían. Solo cuando el Espíritu llegara. La importancia del Espíritu para entender la palabra del Señor. Entonces dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, vosotros sois testigos, pero todavía se necesita que ese testimonio se lo dé el propio Espíritu. Y dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mientras tanto estaban en Jerusalén, pero vino el Espíritu y empezaron a ver y empezaron. Esto lo decía claramente, pero no nos dábamos cuenta, dice Juan. Lo decía claramente, pero no lo entendíamos. ¿Cómo es que vas a destruir en 3 días este templo y en 3 días lo vas a resucitar? Pero después resucitó. O sea, lo vas a levantar en 3 días y fue levantado yo no sé cuántos años. Y aquí en 3 días, pero cuando... ¡Ay, claro! Porque es que aquel templo es solo figura del verdadero. Y ahora que resucitó al tercer... ¡Ay! Empezaban a entender. Pero mira, hermano, hay cosas que no entendemos cuando las estamos viviendo, pero las entendemos después cuando nos las recuerda el Espíritu Santo y nos ilumina. Ah, con razón, esto y aquello. Entonces, ahí después de eso, pues lo sacó a Betania, ahí nos cuenta cómo fue. Y continúa con Hechos de los Apóstoles, porque termina con la ascensión y sigue, porque Lucas es el primer tratado y Hechos es el segundo tratado. O sea, la segunda parte de Lucas es Hechos y la tercera parte es Hebreos. Y es el escritor que más ha escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, más que Pablo. Son 3 libros, Pablo tiene 3 epístolas, pero si tú sumas las letras, las palabras, el que más contribuyó en el Nuevo Testamento fue Lucas. Y ¿saben qué? Mateo tiene 28 capítulos, Lucas tiene 24, pero si sumas, sin sumar capítulos, solo las palabras y el contenido, tiene más contenido Lucas que Mateo. Aunque uno tiene 28 capítulos, que es una distribución del contenido, y el otro tiene 24 capítulos, pero más contenido. Dios escogió a este hermano a quien tanto apreciaban las iglesias, y Pablo también, que aparece citado así por Pablo. Bueno, entonces ahora sí, creo que esto nos va a ayudar a entender un poquito Isaías. Entonces ya leímos 24 de Lucas, ahora volvemos al 4, porque ya Isaías ya lo leímos. Espero que con tanta digresión no se les haya olvidado lo que leímos en Lucas, lo que leímos en Isaías. Pero Lucas no lo va a recordar porque lo va a citar. Pero quiero que se fijen en algo. Capítulo 4, del 16 al 21. Lucas. Capítulo 4, verso 16.
Vino a Nazaret el Señor Jesús. Y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pero mire, Dios ya le tenía preparado una lectura, porque les estaba hablando de que este Torah, Nedim y Ketuvim se leen según un orden anual. Por eso se llama el rito sefardita, es como los sefarditas leen. Entonces ellos leen en Génesis tal parte de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Pero las haftarot, que así se llama en el hebreo, las lecturas de los profetas, se leían solamente en la séptima vez. O sea, en las lecturas anuales, la 1 era de la Torá, la 2 de la Torá, la 3 de la Torá, la 4 de la Torá, la 5 de la Torá, la 6 de la Torá, pero recién en la séptima vez se leían las haftarot. Las haftarot son las lecturas de los profetas. Estaban divididas para cada séptimo día. Cada séptimo día ellos leían una porción de Isaías, una porción de cuál. O sea, no se leía lo que uno quiere, sino lo que decía el ritual, el rito sefardí y el rito askenazi. El rito askenazi tiene algunas variaciones con el sefardita, son casi iguales, pero alguno un día lee uno y otro lee otro. O sea, hay unas pequeñas variaciones y por eso se llama el rito askenazi de los judíos de la Europa Oriental, como los países bálticos, como Rusia, como Polonia, etc. Es el rito askenazi de Askenaz, uno de los hijos de Sem, que se llamaba Askenaz. Y el otro se llama el rito sefardí de Sefarad, que aparece en Abdías, Sefarad. Dice, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, de ahí viene sefardita, poseerán las ciudades del Negev. Y acá lo digo porque yo sé que aquí en Occidente muchas personas son descendientes de los judíos y no lo saben. Y hay promesas y profecías acerca de ellos. Y es bueno que las sepan por si acaso, para esta hora estás tú ahí, como le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora estás tú ahí? Dios puede hacerlo por otros, pero ¿qué tal que haya sido tú quien Dios escogió? Que te encargues de esto ahora. Entonces yo lo digo, por si acaso está Esther o Estero por ahí. Entonces, hermanos, dice, se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, era el día exacto, el día exacto. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que era el que correspondía de la lectura de Isaías. Porque si no conocemos el estilo y las costumbres de ellos, pensamos según nuestra costumbre que, bueno, buscó justo a propósito. No, no es así. ¿Qué cosa? Y entonces dice, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces voy a leer otra vez lo que ya leímos en Isaías, pero quiero que comparen la primera lectura con la segunda. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar el corazón de los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí leyó. Si hubiera seguido leyendo después de la coma, esa coma son más de 2000 años de diferencia. Marque acá, vuelva a leer en Isaías,
para que se dé cuenta dónde paró el Señor la lectura. Isaías 61, póngale mucha atención. ¿Dónde paró la lectura? La paró en la coma. Yo sé que algunos hermanos ya lo sabían, pero quizá otros no se habían dado cuenta del detallito. Y esos detallitos tienen una razón de ser. Mire, el espíritu de Yahvé Adonai está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, coma. Y el día de venganza del Dios nuestro todavía no lo leyó. Porque se nos tocó a nosotros. A ellos les tocó esa primera parte y el final de la primera parte, en estos 2000 y pico de años. Y el comienzo de la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Después del año agradable, la buena voluntad. El día de venganza del Dios nuestro. Esa es la segunda parte de la profecía. Isaías, Dios se lo mostró las dos cosas. En el futuro va a venir el Mesías, va a hacer esto, pero dividió. Una primera parte va a ser perdonar, muy agradable, el Cordero. Pero veo que también hay un día de venganza, un león. Aquí está muriendo en la cruz y aquí está mandando sonar las trompetas y derramando las tazas de la ira. Y están los dos en el futuro, con una coma en diferencia, pero esa coma tiene más de 2000 años. Así como cuando lees en Daniel capítulo 12, tú lees que Daniel mira al futuro y dice que habrá una resurrección de los muertos, también ya no la de Cristo solo, sino de nosotros. Y dice que habrá una resurrección de los justos y una resurrección de los impíos, también con una coma. Solo que Juan no ve la profecía desde el fondo. Juan ve la profecía desde Roma, no de donde estaba Isaías en Babilonia, sino desde Roma. Y cuando él ve el futuro, lo ve desde el lado transversal. Aquí está la primera venida del día agradable y aquí está la segunda venida. Y luego Juan ve también, y aquí está la segunda venida antes del milenio y aquí está después del milenio. Si lo miras hacia el futuro, están los dos. Es como cuando tú miras Monserrate, ahí detrásito está Cruz Verde, y si lo miras desde cerquita, ni te das cuenta que hay un valle tremendo entre uno y el otro. Ya cuando lo ves de lejos, ahí recién ves ahí a Cruz Verde. Y cuando subes a Cruz Verde hay incluso una laguna, que no la vemos. Entonces hay la profecía vista desde el fondo y la profecía vista desde el lado transversal. Ahí sí se ve el puente entre el día agradable y el día de venganza. Y después, entre la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo y los demás muertos después de los 1000 años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, dice Apocalipsis 20. Pero en la primera venida de Cristo todavía no era la resurrección de nosotros, era la de Él solo. Él es las primicias. Luego, en su venida, los que son de Cristo. Pero los demás muertos no volverán a vivir sino después de los 1000 años. Luego, el fin, cuando entregue el reino, sea el milenio, para que Dios sea todo en todo. Ahí recién van a resucitar los otros muertos, que no son de Cristo. Entonces nos damos cuenta que la profecía
tiene una vista de fondo, pone cosas para el futuro y no hay mentira porque está en el futuro y pone una primero y una después, pero pone una coma. Porque él vio las dos cosas aconteciendo, una primero y otra después, sin saber cuánto demora entre uno y el otro. Pero después, cuando viene Juan, explica, miren, entre la primera y la segunda hay una coma, y esa coma abarca 1000 años. Y así con Isaías. Si no fuera por Jesús, hubiéramos pensado que Isaías 61:1 era el día agradable de la buena voluntad y el día de venganza al mismo tiempo. Y por eso los judíos dicen, no, ese no es el Mesías, porque mire, vino y todavía no ha restaurado Jerusalén y todavía esto, porque no entendían que la profecía tiene un intervalo, porque hay tiempo de recoger, tiempo de esparcir, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y como dice acá Isaías, ¿no? Verso 2, el año de la buena voluntad de Jehová, o sea, el día agradable, y el día de venganza. Solo hay una coma, pero después de la coma. Por eso el hermano Belch Mereles tiene un libro sobre el libro de Josué. Y dice, ¿sabe cuál es el título del libro? Josué y a vida depois da vírgula. Ese es el título en portugués. Josué y a vida depois da vírgula. Vírgula es coma. Josué y la vida después de la coma. Es una coma larga, ya llevamos 2000 y pico de años, ¿no? Pero ay, llegó la hora. Después va a haber otra coma, la de la resurrección de los santos en Cristo, antes del milenio, para reinar en el milenio, y los demás muertos, o sea, los que iban a resucitar, según también dice Daniel, pero para vergüenza, unos para gozo y otros para vergüenza. Los que resucitan para gozo son los santos en la segunda venida de Cristo antes del milenio. Y los que resucitan para vergüenza y confusión perpetua, imagínese, hermano, lo que es una vergüencita de 5 minutos. ¡Qué vergüenza! Usted quiere que se lo trague la tierra. Ahora imagínese una vergüenza perpetua. ¿Por qué? Porque se escondía Adán y Eva. Tenían vergüenza. Porque tenían vergüenza. Porque habían hecho cosas malas y a la luz de Dios, uy, no me puedo esconder. Ahora imagínese una confusión y una vergüenza perpetua. Los que van a resucitar después del milenio. Y de ahí es para dónde van. Si están en el Hades o están en regiones de sombra de muerte, no en el mar que dice ahí, van a la gehenna de fuego y azufre. Entonces la vergüenza y la confusión es perpetua. Es mejor avergonzarnos aquí 5 minutos, reconocer nuestros pecados, pedir perdón a quien ofendimos y a Dios. Dios nos ayude. Entonces, seguimos aquí, ya no en Isaías, ya lo leímos, ahora llegamos a Lucas. Entonces nos dimos cuenta dónde en el verso 19 terminó Lucas, a predicar el año agradable. O sea, lo que del griego dice agradable simboliza lo mismo que del hebreo dice buena voluntad. Y entonces dice, y enrollando el libro, o sea, lo enrolló a mitad de versículo. ¿Por qué hizo esto? Porque si no, no hubiera podido decir lo que dijo acá. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué leyó hasta la mitad? ¿Qué es lo que va a decir este hombre? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si hubiera leído lo del día de venganza, no hubiera podido hablar tan claro. Pero él supo parar donde era.
Supo hacer la diferencia, lo de antes, lo de después, lo de esto y lo de aquello. Entonces, aquí la Biblia, hermanos, la Biblia, ustedes conocen muy bien un pasaje que está en Eclesiastés. Vamos allá al Eclesiastés, después de Proverbios está Eclesiastés. Y vamos al capítulo 3 del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces nosotros no entendemos la hora, ni el tiempo. Cada época tiene su función. Y también cada persona tiene su hora. También en lo personal, cada uno tiene su hora. Cuando llegó la hora, ahora. Pero también en la vida privada, a veces hay tiempos diferentes. Hay veces tú estás en tiempo de bodas, de regocijo, te vas a poner a ayunar en plena boda, pero hay el tiempo de aflicción. Entonces, en el tiempo de aflicción el Señor dice, allá van a ayunar. Pero estando con ellos el esposo, están en tiempo de bodas. ¿Cómo quieren hacerlos ayunar en la hora que tienen que alegrarse? ¿O cómo quieren hacerlos alegrarse en la hora de la aflicción? Pues a veces la aflicción es general, a veces es